Hoy tengo una preciosa sorpresa para vosotros. He venido a pasar unos días de descanso, de alegría, junto con mis padres en la playa. Y una de las cosas preciosas que puedo hacer estando en la playa es compartir desde este lugar precioso el Evangelio con vosotros. Así que fijaos qué alegría tan grande. Estamos a martes 23 de julio. El Evangelio es de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Es la fiesta de Santa Brígida. Hoy tenemos la alegría de que el Evangelio de hoy nos habla de una manera muy especial de la bondad de Dios Padre. Vamos a escuchar atentamente la palabra del Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Este es el precioso Evangelio de hoy. Cuando estoy en la playa, como hay mucha claridad del sol en la playa, entre la claridad del sol y que el ambiente, el aire, está un poco impregnado de sal, a veces me pican un poco los ojos y me lloran. Me pondré unas gafas de sol, pero como que no me cuadra mucho estar con el hábito y con las gafas de sol. Tampoco grabaros el Evangelio con las gafas de sol. Y tampoco leo bien las letras porque necesito gafas y las gafas de sol que tengo no son graduadas. Así que, sin gafas de sol, si me lloran un poco los ojos, pues nada. Cuando he estado rezando con este Evangelio, luego al final del Evangelio, cuando termine de explicároslo, os voy a hacer una vista panorámica de toda la playa. Voy a sacar toda la playa, todo el paseo marítimo, que es precioso. Y así podéis ver este sitio tan bonito. Me parece que el Evangelio de hoy, cuando estaba esta mañana rezando con él,
es un evangelio que habla muchísimo de la bondad de Dios Padre. Vamos a irlo viendo poco a poco. Fijaos, dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid. Claro, lo que tiene que grabar en un sitio de playa es que es un poco ruidoso. Pasan coches de vez en cuando, pasa constantemente gente, a lo mejor no la veis, pero por detrás de la cámara, como estamos en el paseo marítimo, pasa constantemente gente, hay un poco de ruido. A mí me gustaría haber ido a una playa más tranquila, pero no conozco por aquí lugares tranquilos donde pueda grabar el evangelio en la playa, así que pues así. Otro día voy a intentar venirme más tempranito, que habrá menos gente. Lo que pasa es que si grabo muy temprano, el sol, fijaos que ya el sol está molestando mucho a la cámara, por eso el cielo no se puede ver el azul del cielo porque el sol deslumbra la cámara. Pero si me vengo más temprano, el sol está todavía más abajo, molesta más a la cámara y es casi imposible grabar. Entonces, bueno, os decía que vamos a ir viendo cómo nos habla el evangelio de hoy de la bondad de Dios Padre. Dice: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. Cuando dice mi Padre es el labrador, esto es, tenemos que descubrir toda la profundidad de esta expresión. Porque hay, lógicamente, labradores y labradores. Habrá labradores que les da igual su campo, su terreno, su cosecha, lo que han sembrado. Pero hay labradores que son labradores cuidadosísimos. De todas formas yo te lo miro. Hay labradores que cuidan su campo con un amor, con un cuidado, con una atención, con una delicadeza extremas, enormes. Entonces, cuando Jesús dice, mi Padre es el labrador, tenemos que darnos cuenta que lo que Jesús nos está diciendo es: mi Padre cuida de su campo, cuida de todos vosotros. Su campo sois todos vosotros, pero no solo todos vosotros. Su campo eres tú. Su campo es tu alma. Pues el Padre cuida de tu alma con una delicadeza y con un amor extremos. Con una delicadeza y con un amor infinito. Me voy a poner la capucha porque me está dando el sol en la cabeza y luego se me pone dolor de cabeza porque ya soy una persona mayor y tengo que tener cuidado con el sol, con el frío, con las corrientes. Ya tengo que cuidarme mucho porque ya estoy muy mayor. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador, es decir, ese labrador que cuida de tu alma con un amor inmenso, con una delicadeza extrema. Ahora dice: a todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca.
Entonces dices, entonces el padre es un labrador amorosísimo. Si arranca los sarmientos, pues sí. Porque mira, el padre no arranca los sarmientos para desentenderse de ellos, porque no los ama, sino que el Padre, en su poder, cuando arranca un sarmiento, es porque al sentirse el sarmiento arrancado, es la mayor oportunidad que tiene de darse cuenta que está perdiendo la vida y volver él voluntariamente a querer injertarse de nuevo en la vid, recuperar la vida y dar fruto. Es decir, tú, si estás hablando solo en el nivel de lo que es un sarmiento y lo que es una vid, pues un sarmiento que se arranca, pues ya está, se muere y ya está. No hay otra historia. Pero aquí estamos hablando del sarmiento y la vid como una imagen de nuestras almas y de Jesús. Y ahí es diferente. Ahí, cuando a un sarmiento lo arrancan, es una oportunidad de oro para que ese sarmiento recapacite y vuelva a tener vida. Entonces, arrancarlo es una misericordia, porque es darle la mejor ocasión para que se convierta y viva. Y a todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Casi todas las personas que solís escuchar este evangelio a diario, sois sarmientos. Vamos a esperar a que pase ese vehículo. Casi todas las personas que escucháis el evangelio a diario, sois sarmientos que dais fruto. Porque sois personas que os tomáis en serio la fe, os tomáis en serio la vida cristiana, queréis seguir a Jesús de corazón. Claro, si no fuese así, no os tomaríais el tiempo cada día de escuchar el evangelio. Os tomáis este tiempo porque para vosotros es importante responder al Señor. Para vosotros es importante hacer su voluntad, conocerle mejor. Entonces, sois sarmientos que dais fruto. ¿Qué pasa? Pues lo que ha dicho Jesús. A todo sarmiento que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Es decir, que seguramente a todos vosotros, de una manera o de otra, el Padre os poda. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el Padre te prueba, te pone a prueba. El Padre permite que haya en tu vida sufrimientos, permite que haya en tu vida cruz, permite que haya en tu vida dolor. Entonces ahí, ¿por qué el Padre permite todo eso si es tan bueno? Para que des más fruto. Lo permite para tu bien.
Lo permite para que vayas a mejor. Lo permite para que tengas más gloria en el cielo, más alegría en el cielo. Lo permite para que salves más almas. Lo permite para un montón de cosas buenas. El Padre no permitiría que sufrieras si no fuera para un montón de cosas buenas. Ahora bien, cuando el Padre quiere hacer que a través de tu vida se produzcan tantas cosas buenas, ¿qué es lo que pasa? Que el demonio te dice, ¿el Padre es malo? El demonio te dice, Dios es malo. Y por eso te está haciendo todo esto. Porque es malo. Entonces ahí es donde tú tienes que recordar las palabras de Jesús. Al sarmiento que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Y luego dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Y dice un poco más adelante, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Permanece en mí y yo en él. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en la vida cristiana, en tu vida con el Señor, no tienes que nunca conformarte con seguir como estoy. Yo me quedo como estoy. En la vida con el Señor, el que dice yo me quedo como estoy va para atrás. No puedes decir me quedo como estoy, irás para atrás. Sino que es yo en mí, yo en él, y él en mí. Es decir, cada día quiero entrar más adentro de su corazón, más en él, más adentro de su corazón. Y cada día quiero que él entre más dentro de mi corazón, que él me llegue más dentro. Yo más en él más en mí. Ahí, si tú cada día quieres ir entrando más adentro, ahí vas bien. Ahí estás comprendiendo. Ahí estás en la buena línea. Más adentro, yo en él y él en mí. No me quiero alargar más porque ya van unos 19 minutos de evangelio. Así que ahora os voy a enseñar, os voy a hacer un breve recorrido con la cámara por la playa para que la veáis. Vamos a ver. Mirad. Mirad qué palmeras tan bonitas. Ahí hay una casetita. Y este es el paseo marítimo. Fíjate qué bonito. El paseo marítimo. ¿Ves qué preciosidad? Precioso. Y ahora os voy a enseñar para el otro lado. El paseo marítimo para el otro lado. Me diréis, padre, graba un día en la playa, vete lo que se dice a la orilla del mar, y grabas ahí en la orilla del mar.
pues no lo sé si lo voy a hacer porque me tengo que meter ahí con el hábito, ahí en toda la arena de la playa, y no es tan fácil. No sé si me voy a animar a hacerlo justo en la orilla del mar, o más bien voy a grabar aquí en el paseo marítimo, que es precioso y está muy bien. ¿Veis qué bonito? Bueno, pues ya creo que vamos a terminar aquí. Un abrazo muy grande, querida familia. El Señor te bendiga, María te bendiga.